Buenas noches a todos y les damos la bienvenida a esta que es la casa de todos ustedes, la familia del doctor Cediel, la familia del doctor Cangrejo, demás invitados y desde luego académicos, todos bien recibidos. Una muy buena noche. Y damos inicio a nuestra sesión de hoy para el lanzamiento del libro del doctor Ernesto Cediel Ángel. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Tercero, palabras del doctor Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Cuarto, la semblanza del maestro Ernesto Cediel Ángel por el doctor Gabriel Augusto Cediel Franco. Quinto, presentación de la edición del libro La ineficacia de los actos jurídicos del académico Ernesto Cediel Ángel, a cargo del doctor Luis Augusto Cangrejo Cobos, académico de número. Sexto, copa de vino. Leído el orden del día, señor presidente. Muy amable, señor secretario. Pregunto a los académicos si aprueban el orden del día. Segundo, palabras del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Muchas gracias, señor secretario. Nos referimos en esta ocasión al libro La ineficacia de los actos jurídicos, que corresponde a la revisión de la tesis de grado del académico correspondiente y más tarde de número de esta academia, profesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad Nacional, de la Universidad Libre y de la Universidad tal vez católica, tal vez Santo Tomás. Esa parte no la tengo clara, les pido disculpas. Corresponde a la colección de clásicos de la academia y ha sido prologuista de ella nuestro académico de número, el doctor Luis Augusto Cangrejo Cobos. El doctor Cediel Ángel, amante profesor, de tratadista y de magnífico académico, fue igualmente un excelente juez y magistrado de la República, y en ese sentido consideramos un honor para la academia poder hacer esta revisión de su importante obra y tenerlos a ustedes y a sus distinguidas familias presentes para celebrar este acontecimiento, a continuación del cual se les entregará un ejemplar de dicho libro como un obsequio de esta casa que es la de ustedes y de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Continuamos el orden del día. Tercero, palabras del doctor Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Fernando. Saludos a todos los que nos acompañan, a los profesores de la Universidad del Rosario. Un saludo muy especial al profesor Cangrejo Cobos, que es el responsable de este evento académico, quien ha insistido desde principios de este año, incluso desde el año pasado, en la necesidad de rescatar las obras jurídicas que se han producido y que a veces quedan en el olvido o que después se materializan en tesis de alumnos nuevos, pero que recogen las ideas antiguas que nosotros tenemos el deber moral y jurídico, como le gusta al doctor Cangrejo, las obligaciones, que nos va a dictar el otro semestre, aquí lo notifico, sí, precisamente por eso es muy importante. Un saludo especial a mi querido profesor y amigo, el doctor Ernesto Cediel, mi profesor de Derecho Procesal Civil. Un saludo también a toda la familia Cediel, señora Ana María Cangrejo, que también la veo, a los profesores, al doctor Rengifo, al doctor Sabatoni, a mi profesor de Derecho Laboral, el doctor Valdés, a mi compañero de curso, al doctor Abello, a mi profesor de Laboral, allá al doctor Forero, y a mi querido padrino, amigo, vicerrector, decano, al doctor Alejandro Venegas Franco, y al doctor, obviamente, Juan Pablo Cárdenas, nuestro director del área de Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia. En efecto, rescatar una obra de estas en la Universidad del Rosario, una tesis de grado, que pues son tesis de grado que se escribían en una época que sin lugar a dudas equivalen a lo que hoy es una tesis doctoral.
O sea, realmente el esfuerzo investigativo era pues encomiable, el estilo. Yo tuve la oportunidad que el doctor Cangrejo me compartiera algunos aspectos de la obra y realmente es algo impresionante. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que cuando uno indaga, y me puse a preguntarle a mis profesores del claustro quién era su señor padre, creo que lo más importante, además de la impecable pluma y de un estilo profundo que no deja de lado la sencillez, que es algo que se nos ha olvidado a todos, ¿sí?, era también la calidad de ser humano. Y eso lo refleja, y qué pena con el hermano, pero conozco más a mi profesor, eso lo refleja muy bien usted, mi querido doctor Cediel, lo reflejó cuando estuvo de vicedecano, lo reflejó cuando fue mi profesor, y lo refleja cada vez que uno le pregunta a los alumnos cómo se sienten en su clase. Y creo que eso también tiene que ver con una herencia que usted pues honrosamente representa, que es la herencia de ese maestro, de ese tratadista, de ese magistrado, de ese profesor que queremos tanto en nuestro querido Colegio Mayor. Y qué mejor hacer este homenaje al doctor Cangrejo. Yo no sé si eso fue cuando lo directo el doctor Cangrejo, justo cuando la facultad cumple 365 años. O sea que eso también es algo muy especial, y así que de plácemes está la academia. Estamos muy felices de que este evento se pueda hacer por encima del paro, porque muchos profesores de la facultad me mandaron el correo electrónico diciendo que era muy complicado asistir hoy por el tema del transporte en Bogotá. Así que nuevamente muchísimas gracias a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a todos ustedes, porque este tipo de eventos académicos que también tenemos que difundirlos, y ese es el compromiso con el doctor Cangrejo, entre los estudiantes de la facultad, para que conozcan el estilo no solamente jurídico sino literario que impregnaba este tipo de obras que se producían por parte de las facultades de Derecho en tiempos donde los abogados sabían hablar, leer y escribir. Muchísimas gracias. Cuarto, la semblanza del maestro Ernesto Cediel Ángel por el doctor Gabriel Augusto Cediel Franco. Muy buenas noches. En nombre de mi familia, y antes de hacer uso de la palabra para referirme a la semblanza del doctor Ernesto Cediel Ángel, quisiera tomar la vocería de mi familia y agradecer en primer lugar a la Academia por acogernos, al doctor Luis Augusto Cangrejo como académico por haber tenido la gentileza y la deferencia para con nosotros de tomar la obra de mi señor padre para darle publicidad, y qué mejor que en este lugar tan especial que papá quería tanto, que era la Academia de Jurisprudencia, y al señor decano por su presencia, al señor presidente por acogernos, al señor secretario, y al doctor Juan Carlos, pues que lo quiero mucho y lo aprecio, y él sabe que es así. Aquí, al hacer la semblanza, que fue hecha a 5 manos, somos 5 hermanos, entonces sería hablar de una falsa modestia donde quisiéramos dejar de lado algunas de las cosas que papá hizo. Queríamos destacar en este escrito pues lo que recoge lo que fue él. Pasaré entonces a referirme al texto que está en el libro. Semblanza del profesor Ernesto Cediel Ángel. Aquí me permití hacer una cita del padre Adolfo Del, en donde se señala que cuando a través de una persona un poco más de amor, bondad, luz y verdad vienen al mundo, entonces bien puede decirse que su vida ha tenido significado. Hasta aquí las comillas. Constituye un motivo de especial orgullo el poder hacer esta corta semblanza de quien fuera el gran jurista y maestro Ernesto Cediel Ángel, con motivo de la publicación de su tesis de grado, a la que dio en llamar ineficacia de los actos jurídicos. Es un merecido y justo reconocimiento a quien por décadas dedicara su vida a las más nobles y altas labores, la docencia y la administración de justicia. Amigo incondicional, abogado intachable, maestro con alto sentido de responsabilidad y entrega a sus alumnos, esposo y padre ejemplar, hombre creyente, de profundas convicciones y fiel a sus principios. Todo aquel que lo conoció tuvo la seguridad de tener frente a sí a un hombre íntegro, a un caballero carta cabal, a un ser humano dotado de una capacidad intelectual excepcional y de un sentido del humor absolutamente refinado. En conclusión, a un ser que dejaba huella y a fe que así lo hizo a lo largo de su vida.
Ernesto Cediel Ángel nació en Cucunubán, Cundinamarca, el 6 de agosto de 1917. El año pasado celebró sus primeros 100 años. Sus primeros años de estudio los cursó en su ciudad natal, pasando luego a Ubaté y llegando más tarde a Bogotá. Al terminar su bachillerato ingresó a la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, alma mater que forjó su carácter e inculcó ese amor por la ciencia del derecho a la que dedicaría el resto de su vida. La universidad vino a constituirse en su atelier, donde le surgió ese gusto inmenso que sentía por la formación de futuros abogados. Con la paciencia y la bondad que lo caracterizaron, fue tallando en cada uno de sus alumnos ese respeto por el derecho, ese amor por las instituciones, esa rectitud y sentido ético con que se debía asumir el ejercicio profesional. Sus discípulos dan cuenta de la devoción que él sentía por la enseñanza. En cada clase transmitía esa sabiduría propia de los maestros, la cual impregnaba a aquellos que con dedicación y aprecio atendían sus lecciones. Todos ellos recuerdan con gran afecto y cariño al profesor Cediel Ángel. En el Rosario fue distinguido con los más altos honores: medalla del fundador, profesor titular de Derecho Procesal Civil, profesor emérito, fue director de estudios, nombre que en esa época se le daba a la decanatura de la Facultad de Jurisprudencia, vicerrector y conciliario. Fue profesor, además del Rosario, de las Universidades Nacional, Javeriana, Santo Tomás y Libre, lugares en donde siempre se le reconoció por su amabilidad, claridad y probidad con las que impartía sus cátedras de Derecho Procesal Civil y de Derecho Probatorio. Sus ejecutorias pronto lo llevaron a ser vinculado a la rama judicial. Se desempeñó como juez de menores, cargo de alto reconocimiento en ese momento. Más adelante fue designado magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y poco tiempo después llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde vino a ocupar la presidencia de la Sala Civil. En este campo, sin dejar jamás la docencia, también dejó huella imperecedera en sus fallos, jurisprudencias que marcaron un hito en la historia jurídica del país. Su voluntad de servicio público lo llevó a aceptar el cargo de secretario general del Ministerio de Justicia, en donde las circunstancias y sus capacidades le permitieron más adelante desempeñarse como ministro de Justicia. El 6 de agosto de 1970, día de su cumpleaños, se expidió en Colombia el Código de Procedimiento Civil mediante el Decreto 1400, obra en la que, junto con los más connotados procesalistas de la época como Hernando Morales Molina, Hernando Davis Echandía y César Gómez Estrada, entre otros, participó para entregar a la Administración de Justicia el más novedoso y moderno instrumento para lograr la verdadera efectividad de la ley sustancial, obra que aún hoy en día guarda increíble vigencia de los principios que la inspiraron. El Código de Procedimiento Civil vino a reemplazar el Código Judicial del momento. En su texto se ve reflejada la claridad con que entendía el procedimiento civil, la sencillez con que sabía que se debía legislar y la precisión de los conceptos, fruto de su excepcional criterio y vasto conocimiento en este campo. En 1989 también participó con los mismos juristas en la reforma que se introdujo al Código de Procedimiento Civil mediante el Decreto 2282 del 89. Fue autor del libro Curso de Derecho Procesal Civil General, publicado por Ediciones Rosalistas en el año 1972. Su dedicación y gusto por el derecho procesal lo llevó a participar en la fundación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Participó de igual manera en la fundación del Colegio de Abogados Rosalistas y fue miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. La vida de Ernesto Cediel Ángel giró en torno a sus más grandes amores: la docencia, la justicia e Isabelita, la mujer que lo acompañó e impulsó en todos sus proyectos, con quien vino a formar un hogar admirable y con quien estuvo a su lado hasta el día de su muerte. Falleció a los 76 años de edad en Bogotá el 30 de abril de 1994, habiendo sembrado en sus hijos lo que mejor sabía hacer: grandes enseñanzas, ejemplo de vida y amor por lo justo. Son muchos los hechos destacados en la vida de Ernesto Cediel Ángel que podrían mencionarse, pero que se dejan de lado, pues ellos solo serían redundantes en lo que fue su línea de conducta y su manera de proceder. Hombre íntegro y ser humano a toda prueba. Estas breves palabras constituyen un resumen de lo que fue su vida, su obra, su legado
y el sentimiento que despertaba en quienes lo conocieron y cruzaron su camino, todo lo cual permite afirmar verdaderamente y sin duda alguna lo dicho por el padre de él: su vida verdaderamente tuvo significado. Ernesto Zedía el Ángel, nuestro padre, todo el amor, respeto y gratitud por siempre. Muchísimas gracias. Quinto, presentación de la edición del libro La ineficacia de los actos jurídicos del académico Ernesto Zedía el Ángel, a cargo del doctor Luis Augusto Cangrejo Cobos, académico de número. Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctor Gilberto, tesorero y secretario del día de hoy, señores académicos, señores invitados especiales, Guillermo, Gabriel y familia, con un abrazo fraterno y una enorme amistad, y nos une la memoria de su padre. Para Nubia, Aleja y Ana también, mi cariño. Con la venia de ustedes, antes de hacer una pequeña presentación del contenido de eso que se llama el libro, que realmente es un rescate de una joya que estaba un poco refundida, pero poco conocida, y que vale la pena conocer, estudiar, reflexionar, ponderar y asimilar por todos los abogados. Solamente quiero decir que me encuentro muy feliz porque las dos casas que académicamente me animan, como es la Facultad de Jurisprudencia, el Colegio Mayor y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, este es un acto de familia, este es un acto de cariño, este es un acto que realmente tiene un gran significado para todos nosotros y particularmente para mí. La Academia Colombiana de Jurisprudencia ha querido rescatar esta obra, si es propio decirlo así, primera de sus muchas ejecutorias académicas, para conocimiento de la comunidad jurídica del país y para exaltar la memoria del académico y profesor Ernesto Zedía el Ángel. La publicación que nos ocupa corresponde a su tesis de grado, preparada cuidadosamente como aventajado estudiante, conocedor del derecho colombiano, fruto de las lecciones recibidas de sus maestros en el claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como requisito para optar al título de doctor en jurisprudencia en el año de 1943. El solo título de su trabajo, Ineficacia de los actos jurídicos, revela al instante el vasto campo que ocuparían sus reflexiones, particularmente en el derecho privado. Como sabemos, en este campo aparece como piedra angular el principio de la autonomía de la voluntad, y como quiera que la ley le reconoce a esta la aptitud para producir efectos en el tráfico jurídico, no de manera abstracta, sino tangible, afloran los actos jurídicos como expresión del querer de las personas. Sobrada razón le asistía al gran Portaliz, quien en el irrepetible discurso preliminar del Código Civil de 1804 señalaba que, comillas, las buenas leyes civiles son el mayor bien que los hombres pueden dar y recibir. Ellas son la fuente de las costumbres, el palladium de la prosperidad y la garantía de toda paz pública y privada. Si no fundan el gobierno, lo mantienen, moderan el poder y contribuyen a hacerlo respetar como si fuese la justicia misma. Alcanzan a cada individuo, se mezclan en las principales acciones de la vida, le siguen por doquier. Frecuentemente son la única moral del pueblo y siempre forman parte de su libertad. En fin, consuelan a cada ciudadano de los sacrificios que para con la sociedad le demanda la ley política,
protegiéndole en su persona y en sus bienes, cuando lo precisa, como si él solo fuese la sociedad entera. Para el maestro y académico, la ley no es solamente la manifestación de un acto de poder. En su formulación, como en su recta interpretación, son actos de sabiduría, de justicia y de razón. Por tanto, ante la aparición de una institución nueva, es posible calcular sus ventajas desde el marco de la teoría, pero no es posible conocer todos los inconvenientes que solo la práctica puede descubrir. Por ello, para ese momento, la tarea consistía en imprimir a esas instituciones nuevas el carácter de permanencia y estabilidad que les permita llegar a ser antiguas. Esta tarea la cumplió con largueza el doctor Sediel Ángel. Con acopio de la doctrina de los más importantes autores franceses, chilenos y colombianos, y con la frescura en aquel entonces del repertorio de las decisiones de la Corte de Oro sobre temas de inmensa importancia, como el principio de la buena fe y la teoría de la apariencia, el abuso de los derechos, la responsabilidad civil, delictual y cuasi delictual, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa y tantos otros, acomete su estudio, pero no como un ejercicio más de teoría jurídica, sino proyectando su real contenido a los hechos, a las soluciones prácticas. En una primera parte se ocupa de precisar, a la luz del Código Civil, los requisitos que por ley deben concurrir para darle existencia y validez a los actos jurídicos, como también de los vicios que puedan afectarlos, señalando el concreto contenido de cada uno de ellos, porque como muy bien lo afirma el autor, comillas, conocido cuando un acto es válido, más fácilmente se comprende cuando es ineficaz. Así, enlista la capacidad, el consentimiento libre de vicios, la causa y el objeto lícitos, amén de las formalidades que la ley haya previsto, en consideración de la naturaleza del acto o contrato. Sobre la causa, aspecto este que siempre ha generado los más enconados debates y en torno del cual han surgido interrogantes, tales como: ¿en qué consiste la causa? ¿Cuál es la vida de la causa desde la perfección del contrato hasta la extinción de las obligaciones? ¿Cuándo podrá afirmarse que hay ausencia de causa o que ésta es ilícita o inmoral? Todos sabemos que esta es una materia opinable aún en estos días, que es algo inconsistente, artificial, que se confunde no pocas veces con el objeto, con los móviles, con el acople de voluntades del contrato o acto de que se trate. Ha de recordarse que extensos trabajos académicos sobre este tema, como el de Capitán, han visto la luz como innumerables los fallos de los tribunales. También son conocidas las obras de los denominados anticausalistas, con Ernst, Laurent y Planiola a la cabeza. Además, en una novedosa concepción, Josserand aborda el tema desde los móviles determinantes de los actos jurídicos, pero con todo, en las líneas claras y sencillas del profesor Sediel Ángel, se arroja una luz esclarecedora cuando afirma, comillas, así como la noción del objeto es propia de las obligaciones y no de los contratos, la de causa lo es de estos y no de aquellas. Porque si se habla de la causa de las obligaciones, se corre el riesgo de confundirla con las fuentes de donde ellas nacen, una de las cuales es el contrato mismo. Es, por consiguiente, impropio nuestro código al hablar de causa de la obligación, queriendo significar causa del contrato. En la segunda parte del libro, la parte medular de la obra, a partir del conocimiento expuesto de los requisitos exigidos por la ley para la validez de los actos jurídicos, aborda el estudio de la sanción jurídica prevenida para los que carecen de uno o más de ellos.
recuerda llanamente que la carencia de uno de tales elementos permite predicar la imperfección del acto, razón por la cual la ley le priva total o parcialmente de sus efectos. Para el autor, la ineficacia es una denominación amplia y general que comprende, sin perder en cada caso sus propios elementos axiológicos, la inexistencia de los actos, la nulidad sustantiva, la nulidad relativa o rescisión y la oponibilidad de sus efectos. Al margen de cada uno de estos aspectos, se ocupa, como matiz del alma del gran cultor del derecho procesal que llegó a ser, de la acción pauliana y de la lesión enorme, las que solían identificarse con la nulidad absoluta de los actos jurídicos. Algún lector podría tener alguna prevención y considerar como incipiente este trabajo de alguien que con él aspiraba a llenar un requisito para optar al título de doctor en jurisprudencia, pero ello se desvanece rápidamente al avanzar en su lectura. Por supuesto que con la noticia latina de estas instituciones, el rigor interpretativo de las normas sustantivas del Código Civil y con acopio de doctrina y jurisprudencia, va descubriendo y perfilando cada una de ellas, señalando sus deficiencias y atildando sus bondades. No sorprende para nada que muchas de sus opiniones sigan vigentes. Por ello, en el día a día, como diría Nicolás Gómez Dávila en sus Escolios, bastaría contraponerlas a un error actual para que la verdad de ellas recobre su frescura. La tercera parte del trabajo la dedica al estudio del fenómeno simulatorio de los actos jurídicos, de gran trascendencia en el ámbito del derecho. Recuerda que sobre el particular se habían intentado diversas explicaciones sobre su real naturaleza, asimilándola inicialmente a la nulidad absoluta, bajo la cardinal consideración de la existencia de dos actos, los que no podían ser válidos o nulos simultáneamente, como que tampoco el acto oculto podía surtir efectos respecto de quienes se hubiesen atenido al acto aparente por fuera de la órbita de los intervinientes. Mas, si ello no fuere así, debía aceptarse la existencia de una doble manifestación de voluntad, una expresa, aparente, y otra la realmente querida por las partes, de donde se advierte la verdadera finalidad de la acción como la de hacer prevalecer la verdadera intención conjunta, y de allí se predicará la simulación absoluta o relativa. Para los civilistas resultará familiar este desarrollo que ha tenido la simulación, en el que las reflexiones ponderadas consignadas en el trabajo son un faro insoslayable. Como muy bien lo expresa el actor, está de más advertir, en comillas, está de más advertir que poco será lo que se encuentre de original en los principios o doctrinas que expongamos, tan antiguas como el derecho mismo, pero nuevos si se considera que siguen siendo objeto de constantes investigaciones, de profundos estudios y de interminables discusiones. Acertadamente puede aplicárseles a ellos el lema del escudo rosarista: nova et vetera, siempre antiguos, siempre nuevos. El señor académico Ernesto Zediel Ángel, en él concurrieron a cabalidad el reconocimiento general de su opinión e inteligencia vertida en lecciones profundas y a la vez simples, dirigidas a tantos discípulos en el Colegio Mayor del Rosario y la Universidad Nacional principalmente. Probo juez, magistrado sin tacha, esclarecido caballero en un marco de grandiosa sencillez, de una vida entregada a la familia y al culto del derecho.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Comisión de la Mesa Directiva se enorgullece al entregar esta obra señera en el campo del derecho privado para que de primera mano las nuevas generaciones de abogados del país reciban este legado imperecedero. Quienes hablan, el inmenso honor de haber redactado estas pequeñas líneas que sirven de prólogo a esta edición, que muy seguramente tendremos que repetirla varias veces. A todos ustedes, muchísimas gracias, y esa es la presentación. Queda levantada la sesión.